enterado, ni me invitaron ni no tenían por qué hacerlo, porque ese tipo de reuniones yo no asisto. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara. Gobernador, ¿todo tranquilo en Sinaloa? Se encontraron una patrulla del ejército con una camioneta de gente armada, entonces ese fue. ¿Ya declaró, gobernador? Pero ya no hay nada. Ya. Muy bien, está tranquilo Sinaloa. Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada. Estados Unidos ha acusado formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a 9 funcionarios de vínculos con el narcotráfico. Presuntamente conspiraron con líderes del cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. Están acusados de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, podrían enfrentar cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Mire, la acusación señala que Rubén Rocha Moya, fue elegido gobernador con el apoyo de los chapitos. Y sí, operaron para él. Vaya, secuestraron a todos los operadores de la oposición, intimidaron a los candidatos de otros partidos. Señala que después de convertirse en gobernador, Rocha Moya asistió a reuniones con los líderes de los chapitos y otros líderes del cártel, en las que prometió apoyar las operaciones del tráfico de drogas. No es ninguna sorpresa, tampoco es mayor novedad. El propio Mayo Zambada, Ismael Mayo Zambada, refiere que el día y en el lugar en el que lo emboscaron, lo secuestraron y desde el que lo trasladaron contra su voluntad a los Estados Unidos, ese día se iba a reunir con Héctor Melesio Cuen, que murió, fue asesinado, y el gobernador del estado de Sinaloa, convocados todos ellos por uno de los hijos del Chapo, por Joaquín Guzmán López. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien. Muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Invadiendo tu horario. Al contrario. Tu territorio. Al contrario, no, y sobre todo porque pues sí, hoy es un día histórico, un día en el que como mexicanos tenemos que de alguna manera también tomarnos un momento, hacer una pausa y dimensionar lo que ocurrió hace unas horas con estas acusaciones por parte de la Fiscalía allá en Nueva York y sobre todo lo que esto implica para el Estado mexicano, porque no hay un precedente como tal de acusaciones de esa magnitud contra un servidor público en funciones, y eso cambia todo, porque al final del día estamos hablando de algo que va más allá de un escándalo, de rumores, de golpeteo político. Sí. Es un punto de quiebre, incluso que pone en riesgo la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y por supuesto el reclamo que tendría que venir desde la ciudadanía, porque la justicia que tendría que llegar desde dentro o por parte del aparato del Estado mexicano llega desde fuera. Y entonces sí, es muy fácil envolverse en esa bandera, gritar soberanía, cuando no estás haciendo el trabajo en casa. Esto no lo habíamos visto antes. Es decir, que un gobernador en funciones sea acusado de narcotraficante, que no solamente es de ayudarles a los narcos, es de ser narcotraficante, de ser un gobernador que llegó al cargo gracias a los favores recibidos por un cártel. Y cuando decía Donald Trump desde antes de llegar al gobierno de los Estados Unidos y durante la transición y ya en el gobierno, que en México gobiernan los cárteles de la droga, se refería a esto, a personajes que están no solamente estrechamente vinculados, sino que militan, forman parte de los cárteles y están en posiciones de poder. No tendría que haber mayor sorpresa, porque los avisos ahí han estado siempre, y como él otros, porque son muchos otros los que tendríamos que ir agregando a esta lista, Lucy. Por supuesto, claro que efectivamente Rubén Rocha no está solo, no es solo el caso de Rubén Rocha, no es el único escándalo, no es el único esqueleto que en este caso el régimen, el partido oficialista ha elegido tolerar por las razones que sea, ya estaremos ampliando y platicando al respecto, pero que sí nos coloca en una situación en donde se confirma que en México hay partes del aparato del Estado que operan como extensión del crimen organizado. Y eso, en cualquier lugar del mundo, se llama
la llegada de un Estado criminal. En distintos niveles de gobierno, en distintos territorios, pero aquí estamos hablando de que esa frontera se desdibujó entre criminales y servidores públicos. Y entonces, ¿eso en qué escenario nos coloca como mexicanos, como ciudadanos? Porque estamos hablando de que se rompe lo más sagrado, lo más básico que mantiene el pacto social. Esa confianza que tendría que existir entre ciudadano y gobierno, hoy ya no existe. Está siendo dinamitada en tiempo real con pruebas que evidentemente hoy el Gobierno de México, como parte de esta retórica y esta estrategia de control de daños, sale de manera muy intempestiva, ¿no? A de alguna manera asegurar que no hay o que no se presentaron las pruebas cuando se envió incluso la solicitud de detención y extradición desde el día de ayer a las 6 de la tarde, por cierto, cosa que no se informó sino hasta el día de hoy, después de que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos abriera, digamos, el expediente. Claro que ese no es el caso. Tenemos que hablar incluso del proceso para llegar a este punto, ¿no? Sí. Cómo se tuvieron que haber presentado todas las pruebas, todo el expediente ante un gran jurado en Estados Unidos, cómo también esto se detona a raíz de que el cártel de Sinaloa fuera designado como organización criminal terrorista internacional, y eso activa inmediatamente pues todo el aparato de investigación de Estados Unidos, no solo la Fiscalía de Nueva York, estamos hablando incluso de la Agencia Antidrogas, del FBI, estamos hablando de una carpeta que seguramente contiene muchísimas pruebas contundentes y que al día de hoy evidentemente debilita cualquier argumento o narrativa que quiera imponer el régimen. Sin duda, y que no es punto de llegada, al contrario, ¿no? Es un punto de partida. Rubén Rocha describe un comportamiento, una forma de hacer política, un modus operandi desde el oficialismo. Decías, muchos en su momento arroparon, algunos siguen todavía cobijando a Rubén Rocha. Vamos a recuperar parte de lo que decían y cómo lo hacían legisladores de Morena, legisladores en activo, que lo hacían hace 5 minutos, hace meses, todavía con todos los señalamientos y acusaciones tan delicadas que había en torno a Rubén Rocha, así se mostraban frente a él, así lo respaldaban. No está solo. Ricardo Monreal a la derecha, Sergio Gutiérrez Luna a la izquierda y un montón de paleros, de porristas, un montón de legisladores de la 4T que le decían no está solo. Y yo a estas alturas del partido lo que me pregunto, Lucy, es si no está solo o no estaba solo porque lo apoyaban, lo cobijaban, lo querían apapachar, o si no está solo en esta, porque son muchos más los que están metidos hasta el cuello con vínculos, con nexos con el crimen organizado. Efectivamente, Manuel, y ya lo señalabas, ¿no? Que incluso esta imagen que pues pasará a la historia, ¿no? Como un episodio lamentable y vergonzoso para la bancada morenista que estaba pues en su mayoría ahí alrededor de Rubén Rocha, pues sí, nos habla de cómo también se ha perdido tanta vida institucional. Lo que tendría que ser un poder independiente, lo que tendría que ser incluso un cargo de mesura, de prestigio, como pues el presidente de la mesa directiva, que veíamos en ese momento a Sergio Gutiérrez Luna, y lo era, pues claramente tomando una postura oficialista, bueno, partidista, cuando tendría que haber guardado como mínimo un poco de decoro, ¿no? Y todo eso que se ha ido degradando y que se ha ido normalizando, pero que no es normal. Y que también el día de hoy, pues claro que es necesario voltear hacia atrás y señalar todas esas cosas, todos esos episodios, esos focos rojos que estaban ahí y que no podemos seguir permitiendo como sociedad. Si esto no nos hace despertar, en verdad yo no sé qué se necesite, porque ya hablabas de que pues no está solo, y claro que no es el único esqueleto que Morena ha tolerado durante todo este tiempo. No es solo Rocha Moya, es también el caso Adán Augusto y la barredora en Tabasco, el caso Sergio Carmona, el rey del huachicol, y los señalamientos de financiamiento ilegal de campañas, entre ellas la de Rocha Moya, pero también Américo Villarreal,
Marina del Pilar y los señalamientos con vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación a través de redes de lavado. Alfonso Durazo, señalado de proteger al cártel de Sinaloa. Cuauhtémoc Blanco, acusado de nexos con el crimen tras la difusión de fotografías con líderes criminales. Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de presidencia, también acusado de lavado de dinero. Y todo esto, pues sí nos habla de que efectivamente Rubén Rocha no está solo. No, y está la parentela, porque están los hijos también, están los amigos de los hijos, están los socios, los amigos, están los hermanos, incluso el expresidente López Obrador. Hemos visto cómo se volvieron millonarios, cómo se enriquecieron y se siguen enriqueciendo desde el ejercicio del poder, pero se sentían o se sabían impunes, intocables. Y parece que lo de hoy sí cambia esto. Y sí representa, digamos, un parteaguas, un antes y un después. Es un terremoto, es algo que simbra, porque antes se presumían intocables para la acción de la justicia. Ahora, que la justicia llegue desde Estados Unidos y que la justicia avise, porque avisó además, no tendría que haber mayor sorpresa ni sorprendidos. Se dijo un montón de veces que esto podría ocurrir. Han circulado incluso los nombres, las listas de personajes vinculados, ligados al crimen organizado. Y no reaccionaron hasta ahora. Hasta ahora no reaccionaron, porque además hay silencio de la dirigencia Morena. ¿Qué van a hacer los partidos aliados? ¿Qué va a hacer el PT y el Partido Verde? Que respaldaron a varios de estos personajes, que llevaron a las gubernaturas a varios de estos gobernadores con vínculos criminales. ¿Se van a asociar con Morena? ¿Van a seguir caminando en la mano con un partido que tiene entre sus militantes a narcogobernadores? ¿O van a pintar su raya, van a marcar distancia? Porque la suerte de Morena puede ser la del Verde y el PT si no toman una decisión pronta y tajante. Y la pregunta, por supuesto, obligada ante este panorama que describes a la perfección es: ¿qué ruta va a tomar el gobierno de México? Porque hay dos caminos posibles. O seguir encubriendo a los señalados y con eso seguir erosionando al Estado mexicano, o confrontar esas redes y pagar, pues de alguna manera sí, el costo político de hacerlo, pero que es más que necesario, porque el reclamo, y eso quizás es lo que han perdido de vista los políticos que veíamos defendiendo, arropando, o que hoy guardan silencio. Y es que el reclamo viene esencialmente de los mexicanos, viene del interior de nuestro territorio, viene de los sinaloenses, por ejemplo. ¿Por qué no hablamos de lo que ha sido incluso la gestión del propio Rocha Moya? ¿Con qué cara, o más bien, tendría que salir a dar la cara? En cualquier estado medianamente serio, este personaje ya le habrían pedido amablemente que presentara su renuncia, que se presentara incluso a esclarecer las acusaciones, los hechos. Oye, por lo menos te separas en lo que investigan o en lo que piensa la Fiscalía si te va a investigar. Claro, y sobre todo porque uno de sus principales lemas también como movimiento en el poder es el que nada debe, nada teme. Entonces creo que sería como mínimo pues una muestra, ¿no?, de cómo están a la altura de los reclamos de los mexicanos, pero ya por sí sola la gestión de Rubén Rocha Moya, ampliamente cuestionada, mediocre y hasta criminal en algunos casos por omisiones y franco abandono en el que tiene a su estado, pues tendría que ser motivo suficiente para que diera la cara. Porque no se entendería el infierno que vive Sinaloa desde hace 1 año y medio sin este gobernador, ¿no? Sin estos vínculos, sin estos acuerdos, el infierno en el que convirtió a su estado, el infierno que sobreviven los sinaloenses. Y sería difícil pensar también, Lucy, que esto se termine en Rubén Rocha. Claro. Esto sube, esto escala, porque Rubén Rocha es una pieza de todo ese rompecabezas. Es una ficha más que se ha movido, digamos, en ese tablero. Pero Rubén Rocha reportaba a alguien. Rubén Rocha llegó ahí bajo la protección, el cobijo, con el apoyo de alguien. Y ese alguien está hoy en Palenque, seguramente comiéndose las uñas, porque lo que parecía muy improbable se está convirtiendo en un escenario cada vez más posible. Porque el radar de la justicia de Estados Unidos hace rato apunta a México. Pero ahora tenemos no solamente al radar, sino también a la justicia estadounidense actuando. Y es un doble reto entonces, porque es un reto para el actual gobierno, para la presidenta Sheinbaum, para la Fiscalía General de la República, pero es un reto también para el partido, para el movimiento. ¿Quién manda en Morena hoy?
¿quién gobierna Morena? ¿Qué posición va a tomar Morena? ¿Van a salvar al líder? ¿Van a salvar a Andrés Manuel López Obrador? ¿O van a dejar que se desbarranquen algunos con tal de salvar el poder, el negocio, el dinero, los cargos? Y ahí es una encrucijada en la que se encuentran también. Una encrucijada, Manuel, que incluso el propio Rocha Moya describe puntualmente en su postura, en su posicionamiento oficial, el que ha hecho al menos en su cuenta o en sus redes, a través de sus redes sociales hace unas horas, donde el que eleva la apuesta es el propio Rocha Moya, cuando habla de que y cito textualmente, este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos y a los mexicanos que representan esa causa. Y no es necesario pues ser, digamos, adivino, ¿no? Si uno lee entre líneas, pues claramente está aludiendo a que ese silencio o esa tolerancia pues lleva otro nombre y se llama complicidad. O sea, el escudo es López Obrador. No se metan conmigo porque se meten con la 4T. Con la 4T. Con el líder. Con el dirigente, el estandarte, el símbolo, con el intocable, hasta hoy. Ahora, yo no he visto a López Obrador salir indignado como ha salido en otras ocasiones cuando extrajeron al dictador Maduro, por ejemplo, a Nicolás Maduro, a meter el cuerpo, a decir algo por su amigo, porque eran amigos hace más de 25 años, Rubén Rocha y él. Ahora, si esto representa un punto de quiebre, también lo sería para el gobierno de la presidenta Sheinbaum, para tomar las riendas del poder, para sacudirse un montón de impresentables que le dejaron sembrados por todos lados. Porque están ahí, los dejaron a un montón de secretarios transeccionales, gobernadores, todos ya estaban ahí prácticamente, todos ganaron porque López Obrador los puso, los impulsó, o el partido, la dirigencia anterior, pero no le tienen mayor agradecimiento a la presidenta Sheinbaum. Quizá sea una oportunidad política para tomar las riendas del poder y comenzar a tener mayor margen de maniobra. Sobre todo porque estamos en un escenario que de alguna manera se está jugando este ajedrez en varios tableros, ¿no? Algo así como un ajedrez tridimensional, porque no estamos únicamente hablando de la política interna o de las fisuras al interior de Morena y sus alianzas, sino que esto va más allá. Estamos en vísperas de una revisión del TEMEC. Estamos en una situación económica sumamente preocupante y adversa. Estamos ante cada vez más señalamientos del exterior o de la comunidad internacional, de organismos internacionales con respecto a la situación insostenible de seguridad en México y la crisis humanitaria que vivimos todos los días. En ese escenario, en ese contexto internacional, ¿qué va a hacer el gobierno de México? ¿Va a apostarle por su partido, va a apostarle por este grupo, por sus allegados, por los cercanos, por aquellos que hicieron hasta lo inconfesable para llegar al poder, o va a apostar por los mexicanos? Qué interesante, porque el marco en el que se desarrolla esto, de por sí ya era compleja la renegociación del TEMEC. De por sí escuchamos las palabras del embajador Johnson la semana pasada, desde Sinaloa, precisamente en Los Mochis, hablando de inversiones que no llegan porque no hay certeza jurídica, por la violencia, por la inseguridad y por la corrupción. Se lo fue a decir a su estado, a Rubén Rocha, días antes. Pero México va a una renegociación en un panorama bien complicado, muy adverso. Tú conoces muy bien la política estadounidense, la has estudiado desde hace mucho tiempo, Lucy. No es casualidad ni coincidencia que esto ocurra. Es decir, también allá los tiempos políticos se administran y los de la justicia acompañan a los tiempos políticos. En noviembre hay elección allá. En noviembre Donald Trump tendrá una prueba importante, su partido, para mantener o no la predominancia en el Congreso estadounidense. Acá en México tenemos elecciones el próximo año, pero todo es parte de lo mismo. Es decir, la renegociación, la elección, la otra elección, el jaloneo permanente, el agravio, el maltrato, los avisos, las advertencias. No es casualidad que esto se presente como se presenta el día de hoy. Tiene una intención y no es solo Rubén Rocha, es mucho más grande que el gobernador de Sinaloa.
Sí, para los morenistas lo único que sí es casualidad es la cantidad de señalamientos y escándalos que rodean a los suyos. Todo eso es mera casualidad, es lo que nos quieren hacer creer a los mexicanos. Pero evidentemente el que avisa no traiciona, y el gobierno de Estados Unidos desde hace mucho tiempo ha ido marcando, digamos, pues el paso en cuanto a lo que están dispuestos o no a tolerar como parte de una relación bilateral muy importante, pero que trastoca absolutamente todos los niveles de gobierno en nuestro país, pero también en Estados Unidos, porque claro, Donald Trump sí llega a la presidencia con una promesa de una lucha implacable al crimen organizado, al narcotráfico, por la crisis, sobre todo en materia de salud pública, a raíz de pues las muertes provocadas por sobredosis por consumo de fentanilo, pero también llega con una agenda marcada por una política de cero tolerancia a estas alianzas o contubernio, digamos, entre el crimen organizado y los gobiernos, y lo hemos visto no solo, digamos, en materia de la relación entre México y Estados Unidos, sino en la región en general, con lo ocurrido en Venezuela y la operación Nicolás Maduro, también los señalamientos en torno a el gobierno de Colombia, a lo que ocurre incluso en Cuba. Es decir, es para Estados Unidos una prioridad estratégica en el hemisferio combatir el crimen organizado y consolidar precisamente esa esfera de influencia. Y por último, pues claro que tiene que ver con pues una motivación en cuanto al timing, si lo quieres ver de esa manera, o al momento que estamos viviendo y que está ligado a la política interna estadounidense. Pero no del todo, porque se hizo lo que se pudo, se pidió al gobierno de México tomar acción mucho antes de que llegáramos a este punto, y la realidad es que no pasó, y por eso hoy estamos en esta encrucijada, algo que se pudo haber evitado. Tal cual. Si es que hubiera interés en evitarlo, ¿no? Porque lo que parece es que Rocha ni es un caso aislado, ni es un asunto extraordinario, es al contrario una forma de hacer política, es un modus operandi. La polarización, vamos a ver si te parece, Lucy, la polarización en la primera reunión de la permanente, porque usted sabe, en la permanente están diputados y senadores de todos los partidos cuando no hay periodo ordinario de sesiones. Bueno, pues todavía no se instala formalmente. La senadora Lili Telles dice que Estados Unidos le dio ya la razón, que Morena es una bancada de mafiosos, así se los dijo. Y el tipo que está aquí atrás, este García era enlace de AMLO con el cártel de Sinaloa. Fuera de aquí, Chango León. Fuera de aquí, Chango León. Váyanse. Son ustedes unos narcos. Son narcos. Fuera de aquí, Chango León. Fuera de aquí, Chango León. Fuera de aquí, son unos narcos ustedes. Yo tenía razón cuando les dije que son unos mafiosos. Ya el gobierno estadounidense está pidiendo la extradición. Y por eso están gritando como locos. Porque han sido desenmascarados. Bueno, pues ahí está, muy enojado. Ya quisiéramos ver así de molesto a Gerardo Fernández Noroña por el desabasto de medicamentos, por las madres buscadoras, por la crisis de desaparecidos, pero no, a él lo que le enoja es que Lili Telles vaya y les diga sus verdades ahí en el Senado y que no le apaguen el micrófono, porque ahora el senador Añorbe, que estaba conduciendo los trabajos de la permanente, dejó hablar a una legisladora, lo que es su derecho, en lugar de, como en otras ocasiones, apagarle el micrófono. ¿Cómo incomoda, cómo molesta a algunos la verdad, Lucy? Claro, pero sobre todo incomoda por las razones que aquí hemos señalado a lo largo de los últimos minutos, y que nos lleva una vez más al punto donde inicié, que tiene que ver con la degradación de la vida pública. Este circo apenas comienza, Manuel, porque evidentemente coloca a
bueno, no solo a Morena, sino también a sus aliados, ya mencionabas al Partido Verde, al Partido del Trabajo, en una encrucijada. ¿Cómo van a defender lo indefendible? ¿Cómo van a salir a justificar esas fotografías, esas arengas del no está solo que veíamos en el pasado? ¿Con qué cara van a salir a hablar de un discurso anticorrupción, un discurso cero tolerancia a partir de lo ocurrido el día de hoy? ¿Cómo van a decir que no somos iguales si está evidenciado que resultaron peores? Ahora, les hemos visto maromas parecidas, pero esta sí tiene un grado de dificultad mayor. Claro, y es justo, yo creo que a partir de ahora, esa misma vara que utilizaron durante tanto tiempo en el caso García Luna, que el día de hoy resulte incómoda y que no quieran utilizarla y que les resulte insostenible o insuficiente una acusación por parte de una fiscalía estadounidense, pues francamente es totalmente incongruente. Pero sabemos que la incongruencia tampoco les molesta y se ha convertido en otro sello de la casa, entonces por ese lado tampoco tendría que sorprendernos. Pero lo que sí tendría que sorprendernos como mexicanos es la degradación de la vida pública, que nuestro Senado se haya convertido en eso y que se permita incluso que en las discusiones que tendrían que ser de los temas de interés nacional, de interés público, se opte por la censura, porque desde hace varias horas hemos visto varias intervenciones en donde la mesa directiva pues intenta una y otra vez callar, desviar el tema, instruir a los legisladores que están usando la palabra sobre de qué sí pueden hablar y qué no, cuando este es el tema que le interesa a los mexicanos el día de hoy. Pero al parecer se les olvidó que se trata o se trataría de un poder independiente, un contrapeso que tendría que ser el primero en exigir rendición de cuentas al Ejecutivo y a los allegados. Es que de ese tamaño son las complicidades, ¿no? De ese tamaño es el miedo también que se huele en varios, porque esta sobrereacción de algunos que siguen a estas alturas del partido, a ver, todavía emitieron un comunicado los gobernadores, no sé quién los llevó a esa trampa, pero estamparon su rúbrica, su firma, gobernadores del país para apapachar, para mostrar su respaldo, su apoyo a un narcogobernador como Rubén Rocha. ¿Cuántos de esos no se van a arrepentir? ¿O cuántos de esos no van a correr la misma suerte del gobernador, todavía gobernador del estado de Sinaloa? Sí. Un caso, un día, la verdad, un miércoles negro, creo yo, para la democracia mexicana, porque claro que nos coloca en un escenario que nunca debió llegar, este día nunca debió llegar, y pues que también creo yo se equipara o se coloca a la altura de un culiacanazo, donde un expresidente, el expresidente López Obrador, en su momento dio la orden de liberar a un narcotraficante que estaba aterrorizando a una población entera. Reconoció además, o sea, una confesión de su parte. A ver, yo nunca lo vi tan descompuesto, el culiacanazo, sin duda, pero tras la detención del Mayo Zambada, tras la emboscada, el secuestro, su traslado a los Estados Unidos, jamás vi tan enojado a López Obrador en una mañanera como ese día. Porque ese día empezó su año 7, ese día se le descompuso la ecuación, ese día la suerte de Rubén Rocha quedó echada y la de muchos otros, quizá también la del propio López Obrador, Lucy. Y que por supuesto nos lleva a hablar de Sinaloa. ¿Cómo llegamos a este punto? Sí. ¿Qué detonó las acusaciones en contra del gobernador Rubén Rocha? La detención del Mayo Zambada, después de que fuera llevado a Estados Unidos en julio de 2024. Ya se mencionaba la presunta relación de Rubén Rocha con el narcotráfico. El líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue traicionado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, a quien conocía desde niño. Es la versión del capo en una carta difundida por sus abogados. Asegura que jamás negoció su entrega, que fue llevado a Estados Unidos por la fuerza. En la trama sobre la caída del hombre que construyó un imperio criminal, Zambada García relata que fue convocado por Joaquín Guzmán a una reunión para resolver diferencias entre políticos de Sinaloa, que estarían el gobernador Rubén Rocha Moya y el diputado Héctor Melesio Cuen Ojeda, asesinado ese mismo día. En el lugar, con solo 2 escoltas, el Mayo fue sometido a golpes. Le pusieron una capucha en la cara y lo llevaron a una pista donde lo obligaron a subir a un avión.
Guzmán López lo amarró al asiento y horas más tarde aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, donde lo esperaban para detenerlo. El gobernador negó alguna implicación. No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema. No tenemos nosotros complicidad con nadie. Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. La Fiscalía General de la República ya investiga el caso y ha realizado más de 100 diligencias por los delitos de secuestro y traición a la patria, vuelo ilícito, uso ilegal de instalaciones aéreas y violaciones migratorias. Indaga además la muerte de Cuen Ojeda y contactó al gobernador de Sinaloa para obtener información. La dependencia anunció que también tramita solicitudes de asistencia jurídica a Estados Unidos. Todo para esclarecer cómo cayó el Mayo Zambada. Silvia Otero, Azteca Noticias. Pues está clarísimo que esto se descompuso desde entonces. Venía descompuesto desde antes. Pero lo del Mayo Zambada es muy representativo de la manera en la que golpeó en la línea de flotación de la 4T. ¿Por qué López Obrador se descompuso? Porque apareció colérico en la mañanera, porque exigía respuestas, él no las tenía. Preguntaba, ¿te acuerdas? Como periodista, un montón, buenas preguntas, varias de ellas, por cierto, pero no tenía respuestas, no tenía información. El presidente de la República no sabía, apareció su secretaria de Gobernación en aquel momento a decir una serie de cosas que no se sostenían, mentiras realmente, ni el nombre del piloto, ni la matrícula del avión, no sabían absolutamente nada. Y eso les molestó, no por la soberanía y este discurso nacionalista en el cual se envuelve, no, parece que les molestó porque se metieron con uno de los suyos, porque se metieron con quien participó, apoyó, financió, le dio gasolina al movimiento. Y ahora estamos viendo cómo poco a poco las máscaras se caen las caretas y quedan en evidencia los narcopolíticos, queda en evidencia un narcoestado, porque Sinaloa es un narcoestado gobernado por un narcogobernador. A esta hora de la noche sigue siendo gobernador Rubén Rocha, aunque gobierne ya muy poco. Y que... Pues claro que nos coloca en un escenario en donde es absolutamente insostenible cualquier narrativa, cualquier discurso, ya lo mencionaba así, de soberanía, porque el mismo gobierno que envió a Estados Unidos a decenas de narcotraficantes que estaban en prisión violando cualquier cantidad de leyes en el camino, pues ahora quiere... ahora que el gobierno de Estados Unidos quiere al narcogobernador de Sinaloa, resulta que ya no les gusta y resulta que piden respeto a la legalidad. Entonces, eso evidentemente ya también nos habla de cómo sí cobró factura la detención del Mayo Zambada, pero también imagínate la cantidad de información que el gobierno de Estados Unidos ha recabado a raíz, pues sí, del envío de estos criminales a las cortes estadounidenses y a que rindieran cuentas a Estados Unidos, que claro que nos lleva a un escenario en donde nos preguntamos, bueno, ¿qué sigue? Evidentemente esto no termina en Rubén Rocha. Esto apenas comienza. Esto es, insisto, un punto de partida, no uno de llegada. Vania Pérez Morales, experta en temas anticorrupción. Vania, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Juan Manuel? Yo aquí saludándote en este día, como lo llamaban, en este miércoles negro para México, y yo creo que va más allá del culiacanazo, más fuerte y más impactante para la vida pública de México. No, sin duda. A ver, estamos hablando de un gobernador en funciones que es señalado por Estados Unidos de ser narcotraficante. ¿Qué impacto le ves a esto, Vania, y qué escenarios? Porque lo de Rocha Moya no se agota, lo platicábamos Lucy Bravo y yo, no se agota en Moya, no, en Rubén Rocha Moya, no se termina en el gobernador de Sinaloa. Quizá comience a partir de Rubén Rocha Moya y salpique, embarre a un montón de personajes encumbrados en Morena, en la 4T. A ver, culmina y empieza un momento que se dejaba ver desde principios del año pasado, incluso un poco antes, cuando Estados Unidos comenzó a hacer señalamientos sobre crimen organizado y cuando determina a los grupos o cárteles de narcotráfico en México como grupos terroristas.
Este fue, me parece, un primer llamado para que el gobierno de México hiciera algo al respecto. El presidente Donald Trump en diferentes momentos y el embajador de Estados Unidos en México ha dicho que las autoridades mexicanas están coludidas con grupos criminales y estos señalamientos han ido aumentando. La semana pasada, en una inauguración justamente en Sinaloa, decía el embajador de Estados Unidos que se debía de combatir la corrupción como un elemento que hace que florezca el crimen organizado en nuestro país. En LA Times, en este fin de semana, decía que iniciaban una campaña contra los gobernadores y políticos o servidores públicos en general mexicanos relacionados con la corrupción y el crimen organizado. Y entonces señalaban el retiro de la visa de Rocha Moya y el día de hoy vemos ya este señalamiento desde una corte de Nueva York. Lo que está aquí y lo que subyace es una red de corrupción que ha permitido que operen no solamente grupos del crimen organizado, sino que se hayan infiltrado ya en el gobierno de México para trabajar uno solo. Me parece muy grave, además, el momento en el que estamos, donde hace unas horas la Fiscalía Ahora, lo siguen General... protegiendo, Vania, lo siguen encubriendo en el discurso Morena. A ver, lo veíamos muy ofuscado, enojado, echado para adelante Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, el senador Fernández Noroña, yendo a tratar de sabotear una sesión en la que se estaba hablando de Rubén Rocha Moya. ¿Qué le deben o qué le sabe Rocha Moya a varios? Se han hecho diferentes señalamientos sobre que el cártel de Sinaloa ha financiado al partido en el poder, a Morena, desde presidentes municipales hasta gobernadores, e incluso se ha ido contra la cúpula en el partido, hablando de incluso en algún momento de Andrés Manuel López Obrador. La pregunta sería, ¿hasta dónde vamos a soportar esto? Porque no es algo que no se sepa en México, no es algo que no se sepa en los gobiernos, no es algo que se sepa en los ministerios públicos, sino es un gobierno utilizando todo el aparato del Estado para decir, con el gobernador no, y no con el gobernador no, sino con el partido en el poder no. ¿Por qué? ¿Porque están relacionados con los cárteles de la droga o por qué razón? Quiero decirte que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención contra el Crimen Organizado establecen las dos la figura de extradición. Dice que debe de haber doble incriminación en los dos países. Sin embargo, también dice que con la solicitud de uno deberían de detenerlo en el país donde se solicita la extradición. El día de hoy, Rocha Moya está en libertad y además está en libertad sacando mensajes, embarrando a todo mundo y diciendo que esto tiene que ver con su movimiento, es decir, diciendo que esto tiene que ver con la 4T y esto le hace daño a la soberanía de nuestro país. Esto sí le hace daño a la soberanía. Y Vania, te saluda Lucy Bravo esta noche. Simplemente también preguntar tu opinión con respecto a lo que ya ha sido la postura que ha tomado el gobierno de México. Esencialmente la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores han asumido su defensa y dejan entrever que no van a entregar en extradición al gobernador. Y sabemos que México efectivamente está en su derecho de no cooperar. Pero ¿cuál sería el costo? Porque con Donald Trump, pues bueno, sabemos absolutamente cualquier cosa puede ocurrir. A ver, aquí me parece que es algo grave, porque estás haciendo un posicionamiento frente a tu principal socio comercial, al vecino, a nuestro vecino más próximo, le estás diciendo que su acusación no tiene fundamento y no tiene pruebas. Entonces, primero, se está desestimando lo que viene ahí y dicen que van a averiguar. Ya sabemos lo que ha pasado en otros momentos, por ejemplo, con Adán Augusto, cuando hemos hecho señalamientos y con otras figuras públicas que dicen vamos a investigar o denúncienlo. El gobierno de Estados Unidos presenta toda una acusación
frente a este hoy gobernador, y es el inicio, como ustedes dicen, de señalamientos a otros políticos, pero no solamente eso. El Estado mexicano, a través de sus instituciones, está encubriendo, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención contra el Crimen Organizado dice que proteger, allanarle el camino a los criminales o ser testigo o cómplice también te hace parte de esto. Entonces, lo que estamos viendo es entonces a un Estado mexicano a través de sus instituciones cómplice de lo que está ocurriendo frente a la acusación de Estados Unidos. Y en lugar de decir, vamos a hacer una investigación seria, vamos a detenerlo y vamos a colaborar con las acusaciones de la Corte en Nueva York, no, dicen, esto no es cierto y las acusaciones no están respaldadas. Me parece que es muy grave y muy serio lo que está ocurriendo. Vamos a ver si mañana hay un cambio de señales, porque hasta ahora nada. Vania, gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo fuerte, cuídense mucho, hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Hasta ahora, lo decías tú, Lucy, hasta ahora, digamos, lo que se presume, porque además es bastante, digamos, poco contundente lo que desde la autoridad se dice, es que van a ver si investigan a Rubén Rocha, van a ver si entregan a Rubén Rocha Moya, que sigue Sinaloa, sigue siendo el gobernador del estado. ¿Lo va a cobijar Morena? ¿Lo va a seguir protegiendo? ¿Lo va a cobijar la Fiscalía General de la República? ¿Lo va a proteger Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Lo van a seguir solapando desde Palenque? ¿O quizás, como es un enjuague mayor, quizás el propio Rubén Rocha Moya represente un peligro para la propia sobrevivencia de la 4T? Gusto en saludarte, Steve Fisher, periodista de Los Angeles Times. Steve, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manuel. Muchas gracias por la invitación. A ti, al contrario, gracias por platicar con nosotros. Pues, publicado y vuelto realidad, dicho y hecho. Apenas el fin de semana nos enterábamos por Los Angeles Times de que iban por políticos corruptos. Estaba con nombre y apellido Rubén Rocha Moya. Estamos en miércoles, no ha terminado el mes de abril, y hay señalamientos claros, directos, delicadísimos sobre un gobernador en funciones, el gobernador Rubén Rocha Moya. ¿De qué tamaño es esto, Steve? Bueno, como bien había escrito el domingo, esto iba a ser, mis fuentes me comentaron que esto iba a ser una campaña amplia, grande y gran escala, algo que podría ser una escala tan inédito como bien tal vez vimos hoy, ¿no? Entonces sí, justo es una campaña para el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. De mis fuentes, lo que tengo entendido es una campaña muy importante para él, y de lo que tengo entendido, bueno, para él y él hablando para la Casa Blanca de Estados Unidos, ¿no? Y apenas va empezando. Yo tengo entendido que esto es el primero de varios en estas semanas y meses que podríamos ver, siguiendo cargas criminales desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de funcionarios en funciones en México. Steve, te saluda Lucy Bravo, buenas noches. También quisiera preguntarte si con respecto a esta investigación que realizaste, las fuentes que consultaste, de alguna manera sabes o tienes información que nos hable de cómo quizás esta famosa lista de políticos que ahora están en la mira del sistema de justicia de Estados Unidos se haya conformado mucho antes de lo que estamos viendo el día de hoy. Estamos hablando de meses o quizás años, y por qué quizás se había mantenido en el congelador, o qué fue lo que cambió en la relación entre México y Estados Unidos para que finalmente pues se presentaran ya las acusaciones formales, porque da la impresión que anteriormente pues la cooperación era suficiente, si bien mantenían esa presión para que el gobierno mexicano tomara acciones contundentes contra el crimen organizado y el narcotráfico. Hoy la señal y el mensaje que se envía es que ya no es suficiente, quieren más.
Justo, es un giro importante. Yo diría, por ejemplo, que hay muchos narcotraficantes quienes nombres tal vez reconocieron en Estados Unidos, la población de Estados Unidos, pero esa lista de narcotraficantes, digamos, infamosos o famosos en México es cada vez menos, porque justo el gobierno de México ha colaborado y ha trabajado muy fuerte, se ha notado, como bien dices tú, Lucy, en atacar al crimen organizado en el país, y han mandado muchísima gente a Estados Unidos. Y ya hay cada vez, pues tal vez para Estados Unidos, blancos de alta prioridad, digo, siempre va a haber blancos de mucha prioridad, pero ya yo creo que es un giro así a presuntos corruptos, y esto va a ser un enfoque muy importante en los meses y años que vienen. Esto no es a corto plazo, de lo que yo tengo entendido del embajador, y hay que recordar, apenas ha llegado, digamos, relativamente, y lanzar una campaña de ese estilo al inicio de su tiempo en México es aún más, tal vez, inédito para un embajador en este país desde Estados Unidos. ¿Hasta dónde, Steve, podría escalar esto? Porque en un país en el que el expresidente López Obrador concentró tal poder y además usó ese poder en beneficio de su proyecto, de su movimiento, de su partido político, ¿hasta dónde puede escalar? Es decir, quizá Rubén Rocha Moya sea la punta del iceberg y esto llegue mucho más arriba, esto llegue a la punta de la pirámide. Pues no puedo comentar, o sea, no sé hasta dónde puede llegar esto. Solo lo que a mí me han dicho es que van a seguir en contra de políticos en funciones en este país, y creo que esto, lo que salió hoy, las cargas en contra de estos personajes, puede ser una indicación del tamaño de que puede ser esta campaña. ¿Hasta dónde llega? No les podría decir, solo les puedo decir, como les dije, comenté en el artículo en domingo, que eso es a gran escala y eso se ha dado a revelar hoy. Pues atinadísimo tu artículo, tu texto, que todos vimos, que además referimos, lo conversamos incluso, Lucy, porque además pues se acompaña de la realidad. Ahí está un buen trabajo periodístico, una buena revelación, un buen adelanto que hoy se confirma. Estados Unidos tenía la mira puesta desde hace un buen rato sobre Rubén Rocha Moya y quizás, y le quito el quizás, sobre muchos otros políticos mexicanos. Veremos hasta dónde llega, digamos, este caso y qué intención tiene, ¿no, Steve? También el gobierno estadounidense, hasta dónde están dispuestos a entrar, a meterse. Venimos, digamos, ni hemos terminado de salir de esta trama de los agentes de la CIA en operaciones en el estado de Chihuahua. Le aventaron todo el aparato del estado a la gobernadora de oposición y ahora el propio estado parece cobijar, proteger a uno de los suyos, a un gobernador sobre el cual sí hay señalamientos y acusaciones muy delicadas, muy graves. ¿Hasta dónde te dicen tus fuentes, si es que te lo dicen y nos lo puedes compartir, estaría dispuesto Estados Unidos a entrar cuando los hemos visto en casos como el venezolano, que toman una determinación y actúan con base en esa determinación, sin esperar necesariamente que las instituciones de ese país procesen, en este caso, una solicitud de extradición? Claro, yo creo que el caso de la CIA en Chihuahua es un muy buen ejemplo. También una demostración de tal vez una escala en términos de, si se podría llamar, colaboración en términos de seguridad con México. Yo sé que desde la administración del presidente Trump en Estados Unidos están exigiendo resultados ayer, los quieren en inmediato, y esa presión sobre autoridades de Estados Unidos trabajando en México es una presión muy constante y como bien dices, Manuel, es una exigencia muy fuerte, y esto es tal vez la siguiente escala. Yo sé de mis fuentes
en México, que es una preocupación para el gobierno actual, viendo el antecedente del operativo en contra del presidente de Venezuela, y teman que podría pasar lo mismo aquí si es que no se colaboran con estos nuevos, digamos, blancos de la justicia de Estados Unidos. Yo no sé y no me imagino una incursión para llevar a estos personajes, pero sé que es una preocupación muy grande para el gobierno de México hoy en día. Y Steve, por último, rápidamente, bueno, si bien o más allá de si el gobierno estadounidense decide o no actuar por su cuenta en ese escenario hipotético que ya planteabas, hay otras palancas o mecanismos para ejercer presión al gobierno mexicano, entre ellos pues lo que está en puertas, la revisión del TEMEC. ¿Crees que esto lo va a descarrilar o simplemente va a llegar a dinamitar lo que se ha trabajado hasta ahora, o qué podría pasar en esa mesa de negociación? Creo que sí podría ser un punto de presión para las negociaciones, pero no puedo opinar sobre si va a funcionar o no, o si va a dinamitar o no. Obviamente este tratado de libre comercio es muy importante para los dos países, muy importante para Estados Unidos. Entonces yo me imagino que buscarán lo más posible seguir como han hecho con las negociaciones. Creo que podría ser contemplado o visto como un punto de presión, pero es importante anotar que mis fuentes me han comentado que esto va más allá de tan solo las negociaciones de TEMEC, sino a largo plazo de meses y años, y una presión constante creo que va a venir desde el Departamento de Justicia respecto a presuntos corruptos, políticos corruptos en México. Sin duda. Pues lo veremos, Steve, es una trama, es una nota, es una noticia en desarrollo. Veremos el impacto, las consecuencias que esta traiga, pero parece que su radio, digamos, de impacto es amplio, es muy grande, y estamos apenas ante el comienzo, el inicio de esto que ya bien adelantabas todo el fin de semana en Los Angeles Times. Gracias, Steve, muchas gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy buenas noches. Pues ahí está el inicio de una trama que veremos en dónde topa, ¿no? Y no hay coincidencias en esto, Lucy, porque venimos de esto que comentábamos, agentes de la CIA en Chihuahua, una gobernadora de oposición que hace lo que se tiene que hacer, combatir al crimen, desmantela un narcolaboratorio, le avientan todo el aparato de Estado, y a unos pocos días, ni una semana pasa, y Estados Unidos envía esta señal. Parecería que es un mensaje también para todos aquellos que oponen resistencia a cooperar, a coordinarse, a colaborar, que están protegiendo, que forman parte de los grupos criminales, de los cárteles de la droga. Claro, yo creo que fue un factor determinante que cambia la ecuación, pero que también exhibe de cuerpo entero al grupo en el poder, al oficialismo, que un día, o precisamente la misma semana que exige prácticamente un juicio político en contra de esta gobernadora de la oposición y exige rendición de cuentas y transparencia y demás, calla ante un señalamiento severo y sumamente grave y preocupante con uno de los suyos, lo cual, pues claro, nos habla pues de ese doble rasero. El doble rasero, la doble vara. Vamos a ir a un corte y seguimos en esta transmisión especial. Rubén Rocha, gobernador en funciones de Sinaloa, acusado de narcotráfico, de narcogobernador por el gobierno de Estados Unidos.